Carismáticos en algún sentido amplio, ya sabemos que hay una comunidad de carismáticos, porque recibimos dones cuando fuimos crismados precisamente en el sacramento de la confirmación. Los 7 sagrados dones, que temor de Dios, piedad, fortaleza, ciencia, consejo, entendimiento, sabiduría, para ponerlos desde el primero, el comienzo de la sabiduría es el temor de Dios, hasta lo más cercano, lo más trascendente, el don de la sabiduría. Sobre eso no vamos a hablar. Se supone que todos hemos recibido eso en nuestra confirmación, pero los dones hay que estarlos abonando, hay que estarlos cultivando. Si no, puede entonces quedarse ya inútil. Hay gente que tiene muchos carismas, muchas, podríamos decir, hasta habilidades naturales. Conozco una persona en particular que tiene una facilidad, ¿verdad?, para las lenguas impresionante, ¿verdad? Pero no estudia, no le cultiva, ¿verdad? Entonces el don se pierde hasta cierto punto, se desperdicia. Entonces es muy grave, ¿verdad?, desperdiciar un don que uno pudiera tener. Si nosotros vamos al Nuevo Testamento, encontramos las cartas de Pablo, que menciona algunos de esos carismas en distintas cartas. Habla del don de profecía, el de hacer milagros, el de interpretación, el don de lenguas, el don de la sanación, el don de la enseñanza. Y todos conocemos algunas personas así. Unas personas tienen un carisma, otros tendrán otro. Pero lo importante es que también hemos utilizado el concepto para hablar de el carisma, o sea, del don recibido por Dios o descubierto por algunos hermanos por influjo de Dios, diría yo, del Espíritu Santo, para decir, bueno, y este grupo, como grupo, ya no la persona, como grupo, podrá tener un carisma y ciertamente lo tiene, ¿verdad? Y se consagra a eso. A veces se quiere, se busca, ¿verdad? Entonces, han surgido a lo largo de la historia del cristianismo también una serie de comunidades, de órdenes religiosas, etcétera, que tienen un carisma que se convierte en vocación, ¿verdad? Se convierte en arma, diría yo, fundamental de sus tareas apostólicas. Y ya eso caracteriza a esa comunidad, ese grupo, ese movimiento. Podríamos mencionar nosotros, pues, los franciscanos, ¿verdad?, y las hermanas de caridad de la Madre Teresa de Calcuta, obviamente. Un carisma que favorece esencialmente a los pobres. Los salesianos se dedican fundamentalmente a la enseñanza, tanto de jóvenes, ¿verdad?, sobre todo una vocación por los jóvenes, ¿verdad?, más que la enseñanza, tal vez los jóvenes, la juventud, en oratorios, ¿verdad?, enseñándoles destrezas, habilidades, favoreciendo su vida cristiana, su crecimiento. Los hermanos de la Salle están con la educación, etc. Y en movimientos laicales también vemos que algunos laicos sienten, ¿verdad?, se sienten impulsados a estar dentro del pastoral familiar. Otros entonces andan detrás del papel del Espíritu Santo en la vida de los bautizados. Otros están en un movimiento que anda apuntalando, favoreciendo, haciendo crecer el itinerario espiritual de los que pertenecen a ese movimiento o de todos los cristianos. En ese contexto, entonces, cabe preguntarse, ¿el cursillo de cristiandad tendrá un carisma propio? Algo que acentúa, algo que sabe hacer bien, que lo ha aprendido a través del tiempo y está realmente a favor de los demás, a quienes beneficia y cómo lo hace. Entonces, cuando me pidieron que hablara de esto, dije, bueno, pero aunque yo hice un cursillo por ahí, ¿verdad?, pues vamos a ahondar un poco más. Entonces me di la tarea de leer algunas cosas que siempre son interesantes de leer, lecturas de los fundadores, ¿verdad?, especialmente de Eduardo Benín, ¿verdad?, o estar leyendo los estatutos del movimiento Cursillos de Cristiandad.
y el otro escrito que se llama Ideas Fundamentales de los Cursillos de Cristiandad. Y por qué no, revisando también, ¿verdad?, la obra de Virginia García de Avilés, ¿verdad?, sobre la historia de los cursillos de cristiandad en Honduras, ¿verdad? Y entonces en todo eso se va rastreando y se va viendo, ¿verdad?, de qué se ha ocupado el cursillo de cristiandad. Y algunos entonces mencionan ahí la palabra carisma del cursillo. Aquí ya me empecé a llevar una sorpresa y me empezaron a surgir pues algunas dudas y conflictos, porque entonces yo leía una cosa en un lado que no era exactamente igual a lo que otro decía. Tal vez la principal diferencia estaba entre planteamiento fundador, ¿verdad?, don Eduardo por un lado, y lo que decía la iglesia, ¿verdad?, a través del obispo de Mallorca, ¿verdad?, que fue el que primero arropó, ¿verdad?, el cursillo. Yo digo, bueno, pero no pasa nada cuando yo hago una investigación, entonces digo, bueno, para unos es tal cosa, para otros es tal otra, ¿verdad? Doy fuentes, ¿verdad? Pero esto no es un ejercicio académico el que estamos haciendo hoy, ¿verdad? Ni mi misión es que salgamos de aquí, ¿verdad?, más enchibolados que nunca, ¿verdad? Es lo que tratamos de ver claro. Entonces, yo veo que los cursillos que nacen inmediatamente después de la Guerra Civil Española, ya por los años 40, tuvieron un atraso por la Guerra Mundial, pero después vuelven a salir fuerte en España primero y después en la América Española, América ya independiente. Tienen distintas culturas, hay distintas épocas, mucha historia, y entonces, claro, cada época, cada cultura tiene su particular visión, su particular acento. Entonces, traté de ver si había, entre lo que decían los unos y lo que decían los otros, alguna línea de encuentro. Pero también hay que ver cuáles son las características de todo carisma, de algún movimiento apostólico. Entonces encontramos 4 características. La primera, tenemos que mantener eso como un don de Dios. Tantos dones que Dios nos da. Empezando por la fe misma. Así que la fe es un don, ¿verdad?, que ha sido dado tal vez a través de los padres, a través de la iglesia, a través de distintas personas que nos aparecen en la vida, pero que yo tengo que cultivar. Señor, tengo fe, pero dame más fe. Es un don que debe ir creciendo de alguna manera. Pero entonces el carisma es un don que da Dios a una persona o a un grupo de personas, de un movimiento, pero siempre bajo la inspiración de Dios, y por eso es que le damos ese nombre y no le damos ninguno que pudiera sugerirnos la sociología, por ejemplo. Ese le pertenece a hombres concretos. Sí, un movimiento, pero un movimiento se expresa a través de gente de carne y hueso. Por lo tanto, entonces son las personas que están en ese movimiento quienes deben asumir ese don, que nos deben encarnar, que nos deben llevar adelante. Y la otra característica es que eso no se tiene para que yo me sienta bien, para que yo sea más grande. Es cierto que si tengo un don voy creciendo, ¿verdad?, en mi itinerario espiritual, eso es lógico. Pero tenemos de saber que lo que yo voy ganando lo tengo que poner al servicio de los demás. Y si estamos en un movimiento, ¿verdad?, eclesial, entonces al servicio de la propia Madre Iglesia. Y por lo tanto este don también tiene que ser reconocido, ¿verdad?, así diríamos autorizado, por todos los integrantes, pero también por la jerarquía eclesiástica. Por eso es que todo movimiento, ¿verdad?, eclesial acaba pues pidiendo pues la aprobación oficial, primero a nivel diocesano y finalmente, ¿verdad?, si es un movimiento mundial, pues tendrá que ir hasta la Santa Sede, ¿verdad? Nuestra iglesia es una iglesia jerárquica, es una iglesia organizada, no es una iglesia así de improvisos. Dentro de ese contexto, entonces, ¿qué hemos encontrado en cuanto a carismas del movimiento cursillos de cristiandad? En palabras de Eduardo Bonin, el carisma del movimiento
permite a las personas conocerse a sí mismas. Esto parece ya una vieja aspiración, ¿verdad? Hasta antes de Jesucristo, con el señor Sócrates, conócete a ti mismo. Sí, pero no por viejo quiere decir que lo hagamos. A veces hemos pasado épocas de nuestra vida que nunca nos hemos preguntado, bueno, ¿y yo qué? ¿Verdad? ¿Para qué estoy aquí? ¿Yo para qué sirvo? ¿Verdad? ¿Quién soy? ¿Verdad? ¿Quién soy en mi contexto familiar? ¿Quién soy en mi contexto de vecino, en mi contexto familiar? ¿Quién soy dentro de determinada organización donde trabajo? ¿Verdad? ¿Cuál es mi aporte? Uno no puede vivir como cero a la izquierda, ¿verdad? Ni pasar vivotando, ¿verdad? O haciendo qué hace y no haciendo nada. Entonces, ¿quién soy? ¿Verdad? ¿Para qué sirvo? ¿Para qué soy útil? ¿Cuáles son mis habilidades, mis destrezas que Dios me ha dado? Pero ese conocimiento, ¿verdad? No hay que hacerlo simplemente viéndose al espejo. No se trata de algo meramente físico, ni preguntándole a los demás, o dime yo quién soy, ¿verdad? ¿Cómo me ves? Eso puede ayudar en algún momento dado. Hay que ir al interior de uno mismo. Ejercicio que a ratos se nos olvida hacer, porque resulta que uno con el tiempo va cambiando un poquito, va creciendo, ¿no? Algunos van para atrás, pero esperemos que dentro del cursillo de cristiandad todos vayamos creciendo. Y entonces, entre más recibo yo, más debo dar, ¿no? Más obligaciones tengo, más responsabilidades tengo. O sea que el ejercicio de ir al interior de uno mismo, y por eso está, entre otras cosas, el retiro. Para ir al viaje al interior de uno mismo se necesita silencio, se necesita calma. Un paisaje como el que nos rodea, ¿verdad? Nos ayuda enormemente, ¿verdad? Yo hago ese viaje a mi interior. Y como dice San Agustín, ¿no? Buscándome a mí mismo también viene la gran sorpresa. Ahí dentro encuentro a Dios, ¿verdad? Dios no está en la exterioridad, ¿verdad? Sino que me habla a mí mismo en el interior. Entonces, conocerse a sí mismo, conocer a Dios, y en ese doble conocimiento también, conozco mejor a mis semejantes. Y eso es importante, porque el ser humano no desarrolla su vida solo, sino en contexto con los demás. Somos seres sociales. Somos seres en contexto con los demás. Desde que nacemos, contexto familiar es tremendamente importante. Contexto eclesial, contexto nacional y podríamos decir hasta mundial. Y hay una interacción entre mí y yo y todos los demás que me rodean. Para bien y para mal, estén lejos o estén cerca. Alguien puede pensar, no, pues si el señor Putin está por allá, ¿verdad? Y, que se las arregle como pueda. O será que si él toma una decisión, de repente algo me afecta aquí. Pues de repente sí, ¿verdad? Los que se dedican al estudio de la naturaleza dicen que el movimiento de alas de una mariposa puede desencadenar otro evento pues mucho más largo. Todo repercute en todo, estamos interconectados, como la misma naturaleza está interconectada. Entonces fíjense esa triada, que en el fondo coincide con ¿qué? Con algo que todos sabemos, ¿verdad? ¿Han oído de una vez amar a Dios y al prójimo como a uno mismo? Ahí está la triada, ¿verdad? Voy a empezar por mí mismo porque es lo que tengo más a mano, sobre todo si me he alejado de Dios. Bueno, al final tengo que descubrir a Dios, y en ese descubrimiento de mi mismidad y de Dios, llego también a los hermanos. Pero no se trata de un conocimiento intelectual. Ahí va de por medio también el corazón, ¿verdad? La gana de servicio, por supuesto. Y entonces, don Eduardo dice una cosa bien interesante, ¿verdad? Y casi para él ese es el carisma, la amistad. No solo es que hago un cursillo con un conjunto
de damas que están en circunstancia parecida a la mía, que soy madre de familia, o con un concurso de varones que tienen entonces, ¿verdad? Pues, problemas, problemáticas, de repente virtudes y vicios muy parecidos a los míos. Somos medio cuates, pero llega un momento en que estamos en la misma circunstancia, estamos revisando, y entonces de ahí, tal vez nuestra básica igualdad, independientemente de que aquel llegó, ¿verdad?, con una Prado, ¿verdad? Yo llegué en cucarachita, ¿verdad? Es decir, ahí donde tomamos el bus para ir al retiro. Allá, sobre todo si hemos dejado celulares, ¿verdad? Ya ustedes saben cómo es la cuestión, ¿verdad? Y nos desconectamos. Entonces estamos todos, ¿verdad? Casi como se sintió Adán y Eva, desnudos ante Dios. A reconocer entonces mis fallas, a reconocer mis pecados, ¿verdad?, a entregarme a su misericordia. Entonces nos vamos viendo así en un plano de mayor igualdad, de mayor hermandad, fraternidad. Y eso hace que entonces vaya surgiendo una amistad. Aquí mismo, ¿verdad?, se han constituido verdaderas amistades, ¿no?, que duran desde que pasaron por el cursillo. Pero no es una amistad para ir a chupar juntos, ¿verdad?, o ir a andar fastidiando al prójimo, ¿verdad?, sino como para crecer juntos y ayudarle a los hermanos. Ese es el punto entonces. Eso es lo que provoca escudriñarse a sí mismo, encontrar un sentido a mi vida que no sea cortoplacista, un sentido a más largo plazo, un sentido incluso trascendente de la vida, ¿verdad? Y para vivir en consecuencia, porque si no tiene sentido que yo, habiendo descubierto un poco por dónde debo marchar para marchar correctamente según la voluntad de Dios, ¿verdad?, se quede eso solo en mi intelecto y en los apuntes que tomé durante el cursillo, y que después eso no se transforme en vida, ¿verdad? Sería un soberano desperdicio. O que yo empecé con mucho entusiasmo y reuniones de grupo y todo lo demás, después se me acabó la gasolina, ¿verdad?, y ya me apagué. No importa, donde queda brasa puede venir un viento, ¿verdad?, un viento fuerte, de esos que manda a veces el Espíritu Santo y se revive de nuevo la llama, ¿verdad? Y eso entonces también hay que hacerlo y hay que provocarlo y hay que ayudarle a los hermanos o ayudarnos a nosotros mismos para que no se apague, ¿verdad?, ese fuego vivificador. Y ciertamente con la ayuda del cursillo, ¿verdad?, esos 3 días famosos, con sus rollos, sus oraciones, sus meditaciones personales y la que yo oigo de otras personas, los testimonios, se inició realmente un camino de conversión. Algunos dicen que usted no conoce a Jesucristo. Los hermanos evangélicos en particular a veces le dicen a uno. Y en gran medida tienen razón. Porque el conocimiento de Cristo no es un conocimiento intelectual. Sí, yo sé quién es Jesucristo, que nació en Belén, ¿verdad? Y puedo recitar hasta pasajes del Evangelio. Pero ese encuentro íntimo, ese encuentro personal con Él, es el que da ese verdadero conocimiento. Y ese camino de conversión, entonces yo lo hago, lo profundizo, con ayuda de los demás. Yo lo hice antes de mi ordenación diaconal, por consejo de nuestro conciliario, el padre Pablo, y a mí me ayudó enormemente. Incluso uno dice, bueno, yo creí que le conocía bien al Señor, pero hay ciertas facetas de Él, ¿verdad?, que me han sido reveladas aquí, ¿verdad? Y es tremendamente poderoso el sentirse sostenido por los hermanos, ¿verdad? Es una fuerza vital, ¿verdad? Cuando yo estaba en la basílica entrando para la ordenación, yo sentía pues algunas dudas, estaré dando el paso adecuado, ¿verdad? Y en eso veo a todos los cursillistas ahí, ¿no?, muchos de los cuales están aquí presentes, ¿verdad? Entonces agarré valor y seguí para adelante, ¿verdad? Y digo, no, estamos bien, estamos bien. Hay gente que ora por uno, hay gente que lo sostiene, ¿verdad? Incluso, ¿verdad?,
Yo, que había estado en muchos retiros espirituales así, y técnicamente casi perfectos y teológicamente, no digamos, increíblemente correctos, ¿verdad? Pero a mí me tocó ver, ¿verdad?, gente que hacía algo que no había visto yo hacer en un montón de retiros que yo había hecho anteriormente, ¿no? Gente que se echaba una caminata a pies de Tegucigalpa, ofreciéndose su vida al Calvario prácticamente, ¿verdad?, por el éxito de los hermanos que están ahí, tratando de conocerse a sí mismos, de conocer a Dios y conocerse en contexto con los hermanos. Y luego, el cursillo sabio nos hace ir a reuniones de grupo para ir constatando los progresos para que esa llama no se muera. Pero cuando intervino la jerarquía católica a través del obispo de Mallorca, me refiero al señor Juan Hervás, y también al padre Sebastián Gaya, pues nuevas ideas, ¿verdad?, aparecen, son otras épocas, otros enfoques, etc. Y en las ideas fundamentales del cursillo de cristiandad, se lee que el carisma es ser fermento capaz de cristianizar diversos ambientes que están descristianizados. Diversos ambientes donde Dios no cuenta para nada. Ser levadura. Y entonces, leyendo una cosa y leyendo la otra, pues digo, bueno, aquí hay dos carismas distintos. Si uno se pone a razonar con alguna calma y orar pidiendo iluminación, pues pareciera que hay dos carismas distintos. Uno que se refiere a la transformación de la vida personal, al conocerse a uno mismo, conocer a Dios, conocer a los hermanos y ayudarse por los caminos de la interioridad, por una parte, y de la sincera amistad, con un propósito de vivir bien su cristianismo. Y casi que eso redunda en beneficio mío, por supuesto también de los hermanos, pero como que es más mío. El segundo fermento parece más hacia afuera, levadura para transformar ambientes descristianizados, ¿verdad? En el fondo nosotros podemos concluir que lo segundo es ser iglesia y hacer iglesia. Estamos nosotros entonces realmente favoreciendo, la expansión del cristianismo según el mandato de Jesucristo en el capítulo 28 de San Mateo. Vayan a todo el mundo, enséñeles lo que yo les he enseñado. Por supuesto hay que bautizarlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y todo ese anuncio querigmático por el cual tenemos que empezar. Pero hay una cosa fundamental: nadie da lo que no tiene. Y quien nos acaba de convencer en esto se llama documentos de Aparecida. Aparecida, los obispos vieron muy claro, ¿verdad? Usted se convierte en discípulo del Señor, usted se configura con Él, pero simultáneamente usted se transforma en misionero, en servidor de los demás. Es casi como, ¿verdad?, el capítulo obligatorio para redondear la cosa. Y cuando uno le toca entonces llevar a Cristo a otros hermanos, a que ese Cristo que yo llevo dentro como que se va aclarando, ¿verdad? Ese ver mi misión en este mundo se va agigantando, ¿verdad? Yo trato de entender la palabra, de llevársela a otro hermano, de apoyarlo sinceramente, orar por él, pero a la vez, ¿verdad?, mi itinerario espiritual sigue increciendo, ¿verdad? Entonces, se dan cuenta cómo no es que hay, ¿verdad?, una manera de decirlo y otra, ¿verdad?, y cuál es la mejor, no vamos a pelear por eso, sino que son dos pasos del mismo proceso, ¿verdad? Debemos entonces seguir creciendo para ayudar a los hermanos a que se transformen según la voluntad de Dios, y para que trabajemos también a nivel de nuestra sociedad para cristianizar nuestros ambientes. Tenemos problemas en Honduras.
Si empiezan a decirlo, pues entonces habría que ordenar un poco por orden alfabético, ¿verdad? Enumeramos los problemas, los enumeramos pues, según categorías, etcétera. Ejercicio que no vamos a ver todos, sabemos, ¿verdad?, que tenemos infinidad de problemas. ¿Cuántos de esos problemas tienen que ver con la descristianización de nuestra sociedad? Por ese alejamiento. O por vivir la religión como Jesús señalaba a los fariseos que no había que vivirla, ¿verdad? Solo formalmente, ¿verdad? Gente que llega a nuestras iglesias a los domingos y a lo mejor no falta, ¿verdad? Pero el resto de la semana viven como si Dios no existiera, ¿verdad? Y no solamente como si no existiera, ¿verdad? Y soy neutro como los hermanos, ni los ayudo, pero tampoco los fastidio. No, es que hay gente que se dedica también a fastidiar al prójimo gravemente, o a hacer cosas que van contra el bien común y contra la voluntad del Señor. Para que este carisma doble de crecimiento, para poder ayudar a los otros y cristianizar nuestros ambientes de fruto, pero nuestro movimiento pues tiene una serie de herramientas que ustedes ya conocen, y eso ya no es objeto de esta mi reflexión. Oración, meditación, lectura de la palabra, ¿verdad? Y fomentar la piedad, expresando nuestro amor a Dios, viviendo en su gracia, encaminándonos con confianza por la ruta de la perfección o de la santidad, para decirlo de modo más propio. Se nos recomienda también el estudio. ¿Estudio de qué? Pues de la Escritura, de la historia del cristianismo, sus doctrinas, el seguimiento del magisterio, para poder interactuar correctamente dentro de nuestros ambientes. Es cierto que va a haber dentro de poco un curso, ¿verdad?, sobre doctrina social de la iglesia, ¿verdad? Incluso puede seguirse gratuitamente, ¿verdad? O si quieren, pues, que le den algún diploma, pues entonces hay que pagar algo, ¿verdad? Pues si a alguien le interesa sobre doctrina social de la iglesia, se va a dar en Bogotá. Usted lo puede seguir perfectamente desde su casa de habitación. Si a alguien le interesa, pues ahí me avisa y le paso el dato, ¿verdad? Pero se nos pide eso, ¿verdad? Estudiar. Y también la acción, ustedes saben, ¿verdad? Sí, ahí está la revisión, ¿verdad?, semanal, ¿verdad? La acción. Somos gente de acción. La fe sin obras está muerta. No se transforma en ningún ambiente con pura palabra, sino gestos concretos y ejemplo de vida. Y todo eso entonces lo vamos renovando cada vez que vamos a la reunión de grupo o a las ultraellas, porque la renovación no es solamente local, sino también nacional y ¿por qué no internacional? Una conclusión se impone y ya termino. Ningún carisma debe esconderse o convertirse parte del pasado, ni del movimiento ni de mi persona. Si por una razón u otra nos hemos alejado o enfriado, siempre es plantearse nuestro fervor primero, sabiendas que al ayudar a los hermanos y al encontrarse con Dios, nos encontramos también a nosotros mismos y al Padre Celestial, que siempre está llamando a la puerta y quiere contar con nosotros. ¿Recuerdan el último día? Cristo cuenta contigo. Y nosotros con su gracia, por supuesto, ¿verdad? En el Apocalipsis, hablándole a la iglesia de Éfeso, ahí está. Tengo contra ti que has abandonado tu amor primero. Mira dónde has caído, arrepiéntete y vuelve a tu conducta de antes. Es el llamado permanente de que nosotros rectifiquemos. Por si acaso, si como personas o como grupo nos hemos olvidado de nuestro carisma, pues habrá que recuperarlo. Reanudemos de esta manera nuestro caminar juntos, porque cursillos de cristiandad siempre hubo y habrá sinodalidad. Gracias. Así es.